Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness, como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, para ver mi conversión en culturista, y también que tenéis un 10% de descuento en Proe Nutrition con el código Héroe. Tenéis los enlaces abajo en la descripción. Ya sabéis que si compráis con mi código, me ayudáis a que deje de parecer un indigente. Bueno, vamos a continuar hoy un poquito con el tema de la elección de ejercicios. ¿Por qué unos? ¿Por qué otros? Criterios, etcétera, ¿vale? Los siguientes vídeos también tratarán, por ejemplo, de por qué no me crece un grupo muscular. Hablaremos del volumen, de la selección de ejercicios, de la intención, los motivos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con algunos matices respecto al vídeo anterior de por qué los básicos no son lo mejor para hipertrofia o por qué las máquinas, poleas y otras opciones son mejores en muchos casos para el crecimiento de la masa muscular. Entonces, vamos a ver una serie de cuestiones que pueden venir a colación del vídeo anterior. Bueno, criterios, ¿vale? Cuando hablamos de la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, la mayoría de las veces simplemente se incluyen en las rutinas por tradición. Es decir, estos ejercicios son muy antiguos, vienen de esas épocas rudimentarias donde se empezaron a inventar o a hacer las barras, los discos, soportes, etc. Y algunos deportes como el powerlifting o el levantamiento de pesas, halterofilia, que en origen tenía la cargada y el press, no un jerk o envión, sino un press militar, ¿de acuerdo? Una serie de ejercicios que no se basan en qué es mejor según la ciencia, en qué es mejor para desarrollar el cuádriceps, el pectoral, sino simplemente eran ejercicios sencillos, con material sencillo, disponibles para todo el mundo, y que por una cuestión de comodidad pues se hacían con más frecuencia o se les daba más importancia. Como digo, es simplemente una cuestión de tradición y una cuestión rudimentaria. ¿Por qué incluimos el press de banca en una rutina de pecho? ¿Por qué incluimos la sentadilla? Pues porque de toda la vida se han hecho y más o menos funcionan y se considera que son buenos o son los mejores. Pero como digo, la cosa no viene por ahí. La cosa no viene de que estos ejercicios sean elegidos porque objetivamente son mejores, sino simplemente porque en la tradición del levantamiento de hierros pues han estado presentes desde los inicios. Bueno, entonces, básicamente sería como decir que escribir con pluma es mejor que escribir a máquina o escribir en un ordenador, cuando lógicamente es verdad que escribir con pluma pues es más romántico, es más bonito, es más artístico, más individual, cada uno le da su toque especial, ¿no? Pero al fin y al cabo, tú coges un ordenador y escribes mucho más rápido, puedes corregir, puedes cambiar las cosas, cambiar los colores, cambiar la fuente. ¿De acuerdo? Muchas más ventajas. No deja de ser intentar quedarse en el pasado simplemente porque lo de antes es mejor. Lo cual no es un argumento válido porque no hay ningún argumento que lo sostenga. Bueno, entonces, otra cosa que hay que entender, como decía, el uso de estos ejercicios simplemente se basa en que son ejercicios que utilizamos en algunos deportes. En este caso algunos son del powerlifting, otros son de la halterofilia antigua y nada más. No hay absolutamente ningún otro motivo para hacerlos. Es verdad que para gente que sea atleta, que quiera rendir en otros deportes, que haga deportes en los cuales hay impactos, hay levantamientos, hay enfrentamientos, hay empujes, hay lo que sea, lógicamente está muy bien que tu físico y tu cuerpo estén preparados para levantar cosas, estabilizar cosas, moverse con una carga encima. Todo eso es ideal, es perfecto. Cualquier deportista de cualquier disciplina debería hacer una serie de ejercicios, entre ellos los clásicos ejercicios básicos, libres con barras, etc. Vale, bueno. Lo siguiente, como decía, el hecho de la rutina de pecho tiene que tener press de banca, la rutina de hombro tiene que tener press militar, la rutina de pierna tiene que tener sentadillas, la rutina de espalda tiene que tener peso muerto. Se basa simplemente en ideas preconcebidas, en argumentos, o más bien falta de argumentos. Simplemente se apela a la tradición, a lo que ha funcionado, pues los que estaban fuertes antes hacían esto, así que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, si veis este dibujito de aquí, esto representa un alienígena ajeno a la cultura y tradición de la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Qué haría un alienígena si se pone a estudiar la anatomía humana, se pone a estudiar el tema de la hipertrofia y le dicen, sin él tener idea de la historia del deporte o el levantamiento de fuerza en humanos, le piden que diseñe una rutina para el desarrollo de la masa muscular y le dan
una serie de principios que son básicos para que esto ocurra. Lo típico de tensión en el músculo objetivo, pues fases excéntricas, rango de movimiento completo en la articulación, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, este tío diría, vale, si os acordáis ayer, comentaba el tema de las curvas de fuerza, de la estabilización, todo este tipo de cosas, ¿no? Si tú a un alienígena le dijeras, diseña los aparatos ideales, los instrumentos perfectos, las ejecuciones y los ejercicios que trabajen mejor los músculos de acuerdo a sus funciones mecánicas, a la anatomía, etc., este señor no cogería una barra de hierro y para crecer las piernas la pondría encima de los hombros y haría que subiese y bajases. Este señor no haría eso. Este señor diría, vale, el cuádriceps se entrena cuando haces una extensión de la rodilla. Bueno, pues según las cabezas, se puede incidir más, menos, una posición de la cadera, lo que sea, ¿no? Pero este señor, como es astuto, como es listo, diría, vale. Entonces, esta es la función del músculo. ¿Cómo puedo hacer que este músculo y esta articulación tengan la máxima carga posible sin que esta persona tenga obstáculos que le imposibiliten aplicar la máxima carga, máxima intensidad, etc.? Pues lógicamente, este señor diseñaría una serie de máquinas que atacarían directamente a las funciones de cada músculo que queremos trabajar. Y además, adaptaría las curvas de fuerza para trabajar el músculo en diferentes, para, digamos, poner énfasis en las diferentes partes del rango de movimiento, para tener en cuenta, por ejemplo, las curvas de fuerza de los músculos, lo que comentaba ayer, ¿no? Que algunos músculos son más potentes en la fase de acortamiento, otros en la fase de estiramiento, o en la fase en la que están más estirados, mejor dicho, y otros en la fase media del recorrido, ¿no? Por ejemplo, el dorsal es muy fuerte en la fase estirada, cuando está estirado, y va perdiendo fuerza cuando se va contrayendo, ¿vale? Todo eso depende de los puntos de inserción, palancas, etc. Bueno, pues este señor diseñaría máquinas que aplicasen más carga en la parte donde el músculo es más fuerte, aligerasen carga donde el músculo se va haciendo más débil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para sacarle más partido. Pero, como este señor no tiene ideas preconcebidas, no tiene tradiciones, no tiene condicionantes, no está condicionado, simplemente haría lo que es más astuto. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros. Nosotros deberíamos liberar nuestra mente, pensar en las funciones musculares, recorridos, etcétera, y sin partir de ese matrimonio que tenemos con algunos ejercicios, ¿no? Como esa obligación moral de tienes que hacer sentadilla, peso muerto, remo con barra, dominadas, press militar. No, lo que haces es, vale, quiero entrenar el músculo, esta función del músculo, este ángulo, ¿cómo lo hago mejor? Pues en algunos casos una barra será una buena herramienta, en otros casos habrá unas máquinas, unas poleas que serán muchísimo mejores porque sean más estables, porque se adapten mejor a esa curva de fuerza, porque no haya puntos muertos porque los pesos libres, como solo trabajan en vertical por la gravedad, ¿vale? Pues cuando tú estás haciendo un desplazamiento lateral de una carga libre, ahí no estás haciendo un gran estímulo. Por ejemplo, cuando veis que hay gente que entrena el manguito rotador para calentar, ¿no? Cogen una mancuerna y hacen así. Pues lógicamente la gravedad va así. Entonces lo que estás haciendo es un trabajo isométrico de los flexores del codo, ¿vale? Del bíceps, braquiorradial, ¿vale? Pero tú, el hombro, este movimiento lateral, no estás haciéndolo contra ninguna carga. Este movimiento lo tendrías que entrenar con una polea cuya carga va hacia allá o hacia allá, ¿vale? La desplazas hacia allá o la desplazas hacia acá. Pero si el peso, si la fuerza va hacia acá en vertical, como la gravedad, si te haces así, lo que estás entrenando es el músculo que mantiene el peso aquí. Es decir, el bíceps, ¿vale? Esto no está haciendo absolutamente nada para los músculos que hacen este movimiento. Porque estás desplazando una carga cuyas fuerzas van en vertical, lateralmente. Absurdo, ¿vale? Por eso las elevaciones laterales, por ejemplo, este movimiento casi nos está elevando la mancuerna y por tanto aquí no estás haciendo con el hombro nada, ¿vale? Si tú te tumbas en un banco y levantas la mancuerna así, aquí estás levantando muchísimo peso, porque estás trabajando casi todo en vertical, aunque haya cierto desplazamiento lateral, ¿vale? En una elevación lateral, toda esta parte del movimiento, con peso libre, casi no estás ejerciendo fuerza, no estás luchando contra la gravedad, porque el desplazamiento es lateral, no vertical, ¿vale? Ya cuando llegas aquí, fijaos, hay menos desplazamiento lateral y más vertical, ¿vale? Pues esto ocurre con muchos músculos, con muchos ejercicios libres. Bueno,
Total, que muchas veces también es cierto que usamos esta excusa de no trabajar con pesos libres para huir del trabajo duro. Y muchas veces los ejercicios que no estamos haciendo son los que más tendríamos que estar haciendo. Es decir, algo que dije también en el vídeo anterior. Tú, cuando compites en culturismo y estás en una tarima, o ves a la gente en la tarima, ves perfectamente quién ha hecho el trabajo duro. Por ejemplo, quién ha hecho pesos muertos, pesados, y remos pesados. No hay ninguna forma de trabajar la espalda con máquinas de forma que trabajes también esos erectores espinales a tope, ese glúteo, esa parte posterior del muslo, imposible. Entonces, no se trata de huir del trabajo duro a cambio de trabajar en máquinas, sino de pensar con inteligencia por qué hacemos una cosa y no otra y por qué sí podríamos necesitar hacer una cosa aunque sea un ejercicio libre. Es decir, los pesos libres, las barras, las mancuernas son muy útiles. Y en ciertos casos, para ciertas cosas, me parecen imprescindibles, ¿vale? O sea que si tú quieres desarrollar una espalda increíblemente densa, dura, unos erectores espinales o lumbares como columnas, etcétera, vas a tener que hacer pesos muertos, vas a tener que hacer remos, incluso las sentadillas te van a venir bien, porque la sentadilla trabaja en isométrico muchísimo los erectores espinales, hay mucha activación, ¿vale? Pero sobre todo pesos muertos porque van a llevar durante más tiempo, más rango de movimiento, el peso, ¿vale? Van a cargar durante más tiempo esos erectores espinales, aunque sea una contracción isométrica, porque realmente no hay flexión-extensión de la columna, ¿no? Bueno, total que no se trata de ir a lo fácil de las máquinas, sino elegir cuándo es bueno un peso libre y cuándo es bueno trabajar en máquinas, ¿vale? Entonces se pueden combinar o lo que sea, pero hay casos, por ejemplo, como en la pierna, donde hacer sentadillas es claramente inferior para el 99% de la gente que hacer sentadilla hack, prensa y otras máquinas similares, ¿vale? Hay ejemplos donde es sí o sí y hay ejemplos donde se puede discutir. Por ejemplo, el bíceps con barra, el curl de bíceps con barra es un ejercicio que nadie debería hacer. Es una auténtica basura, ¿vale? A nivel articular, a nivel de curva de fuerza, a muchos niveles. Entonces, todo tiene sus matices, ¿vale? Y de hecho, en máquinas, en una prensa o un hack, se puede entrenar increíblemente duro. Es decir, tampoco usar máquinas siempre es huir del trabajo duro, porque una prensa al fallo con rest pauses y con series descendentes es absolutamente brutal. Más brutal que una serie de sentadillas, ¿vale? O sea que todo tiene su contexto y todo tiene su explicación. Bueno, el tema de la producción hormonal. Muchas veces se argumenta que hacer los ejercicios básicos fomenta la producción endógena de hormonas como la testosterona o la hormona de crecimiento. Esto puede ser cierto de forma aguda, momentánea, en el momento del ejercicio, pero solamente una elevación crónica a niveles suprafisiológicos, por encima de lo normal, produce efectos anabólicos. Una elevación pasajera que simplemente se debe a una necesidad del cuerpo en un momento dado de obtener energía de ciertos sustratos, por ejemplo, por eso libera la hormona de crecimiento, no se correlaciona con hipertrofia muscular, ¿vale? Igual que hacer ayuno intermitente, porque a lo mejor eleve la hormona de crecimiento, no significa que haya más hipertrofia, ¿vale? Bueno, así que lo del tema de la producción hormonal es un mito que hay que desterrarlo y es totalmente absurdo, ¿de acuerdo? Y en todo caso, si la producción hormonal depende de trabajar duro y trabajar el músculo y brutalmente, ¿creéis que una prensa no produciría la misma respuesta que una sentadilla? Pues lógicamente sí, ¿vale? La activación muscular y ese estrés va a ser increíble igual. No hace falta que estés activando todo el cuerpo a la vez. Puedes activar un grupo muscular a tope y se producirá esa misma reacción aguda, que como digo es irrelevante, así que no nos interesa, ¿vale? Bueno, el tema de esto, la dureza, ¿vale? Una cosa es el tema de hacer una cosa u otra, porque si es más duro es mejor, o a entrenar máquinas es de maricones, o lo que sea, ¿no? Y otra cosa es que no porque un ejercicio sea más duro, porque un peso muerto sea muy duro, porque unas sentadillas sean muy duras, significa que tenga sentido hacerlos. Es decir, cuando tú eliges unos ejercicios tienes que tener un motivo, tienes que hacerte una pregunta. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Qué objetivo tengo? ¿Vale? Es decir, ¿por qué voy a hacer una sentadilla, un peso muerto y un remo? ¿Esto me va a acercar a mi objetivo? ¿O lo estoy haciendo por tradición, por imposición, porque es lo que hay que hacer? Bueno, pues ojo con esto, ¿vale? Porque que algo sea más duro no significa que sea más práctico para tus objetivos. Entonces, como digo, siempre hay que poner las cosas en contexto y decir, vale,
Pero esto me va a ayudar, hacer una sentadilla me va a ayudar a crecer las piernas. Bueno, pues depende, porque yo conozco un montón de casos de gente que dice, joder, hago sentadilla pesada, peso muerto, un montón de series y no me crecen las piernas. Pues lógicamente, ¿por qué? Pues porque para la gran mayoría de la gente necesitas otro tipo de estímulo y otros ejercicios te van a venir mejor. ¿Vale? Bueno, después, como digo, la pregunta tan básica, ¿por qué hago algo? ¿Qué intención tengo? ¿Qué objetivo tengo? Bueno, si yo quiero que me crezcan las piernas, ¿tengo que hacer sentadilla? Puedo hacerla. ¿Es obligatoria? No. ¿Tengo buena estructura? ¿Sí o no? Si tengo buena estructura, puedo incorporarla, me va a funcionar bien. Si no tengo buena estructura, nos retrotraemos al marcianito. El marcianito no conoce las sentadillas. El marcianito no conoce la tradición no pain, no gain del gimnasio, de bros, de tal. No conoce nada de eso. El marcianito tiene la cabeza vacía, no tiene ideas preconcebidas, no tiene condicionantes y piensa de forma libre, de forma objetiva en qué puede ser mejor. Y el marcianito te diría, pues no hagas sentadillas, ¿por qué te quieres poner una carga en la espalda para trabajar las piernas? No hagas eso. Ponte en una prensa, ponte en una hack. Bueno, pues eso, ¿vale? Igual que, por ejemplo, ¿por qué vas a hacer un press militar de pie? Bueno, porque eres un lanzador de peso, porque eres uno de estos que hace animadores de estos de instituto que tienes que lanzar a una gimnasta al aire, o eres un jugador de rugby que tienes que andar cogiendo a compañeros y lanzarlos al aire también. Pues haz press militar. ¿Quieres trabajar los hombros? Pues ¿tú crees que el señor marcianito diría, vale, coge una barra fija de 2 metros de longitud, súper inestable y rara, la sacas del soporte, te mareas, tienes que estabilizarla, estás ahí que no puedes empujar, se te sube el glúteo, se te da un tirón en el femoral, ¿vale? Y luego tienes que empujar hacia arriba. Bueno, pues vas a sacar buenos hombros haciendo press militar. Pues es posible que tengas un buen desarrollo del deltoides anterior con el press militar. Pero el hecho de que el press militar sea considerado un buen ejercicio de hombro, como os decía, no se basa ni en ningún estudio, ni en estudios anatómicos, ni en nada así. Se basa en que simplemente era un ejercicio que por tradición se hacía y lo hemos heredado y punto. Lo tragamos y lo hacemos sin cuestionarnos nada. Yo he hecho muchos años press militar. Ahora mismo no lo hago porque no me resulta práctico, porque a partir de ciertos kilos te mareas y estás pensando más en otras cosas que en ejecutar el ejercicio y que la tensión se vaya donde quieres que se vaya, ¿vale? Así que bueno, argumentos de sobra, ¿no? Luego el tema de las curvas de fuerza, estabilidad, etcétera, lo comenté en el vídeo anterior. Creo que no hace falta que lo repita, pero básicamente estos ejercicios típicos pues están muy bien para desarrollar la fuerza de todo el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente esa inestabilidad hace que sean unos ejercicios súper importantes y súper positivos para el rendimiento físico en otros deportes. Es decir, si tú quieres ser un tío funcional, fuerte, un atleta, pero también te quieres tener masa muscular, pues haz tus ejercicios básicos. ¿Por qué? La pregunta de por qué, la intención. Todos esos ejercicios se pueden incorporar en tu rutina, te van a ayudar a mejorar la hipertrofia, es decir, si haces sentadillas te van a crecer las piernas, quieras o no te van a crecer. Si tu objetivo es que te crezcan las piernas 100%, hay otras cosas mejores, pero tú puedes hacer tus ejercicios básicos y seguramente seas más fuerte en la vida cotidiana, más funcional, mejor atleta, etcétera, si haces ejercicios libres y trabajas el cuerpo para que sea más estable, para que tenga un core más fuerte, todo ese tipo de cuestiones, súper importante, ¿vale? Pero si tú eres una persona que no tiene un interés en ser un atleta, pues no lo necesitas en absoluto, y no te va a hacer ningún favor, ¿vale? Por último, hay un tema de los estudios EMG, ¿vale? Estos estudios miden lo que es la actividad eléctrica de los músculos, la potencia de la contracción, etcétera, ¿vale? Pero son muy poco precisos. Básicamente no sirven para saber si un músculo se está activando o no. Pero tú puedes lograr una activación EMG brutal con una contracción voluntaria sin carga, ¿vale? Tú puedes apretar el bíceps así y lograr una activación brutal en un estudio EMG. Y aquí no ha habido ningún estrés, ninguna carga ni nada, ¿vale? También, cuando tú haces mucho un ejercicio, desarrollas la capacidad o esa coordinación neuromuscular, mayor activación muscular. Es decir, si te hacen un estudio EMG de una sentadilla contra una prensa y no has hecho prensa en tu vida y sentadilla has hecho todos los días de tu vida, pues seguramente tengas una muy buena activación muscular con la sentadilla y con la prensa tardes más tiempo en desarrollarla. Por tanto, podría darte una lectura falsa del estudio EMG, ¿vale? Así que los estudios EMG no son concluyentes casi en ningún aspecto, porque luego además, el hecho de que una repetición sea
o produzca más activación según las lecturas de un EMG, ¿vale? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre cuando tú una serie la tienes que cortar antes de que se fatigue el músculo porque te ha fallado otra cosa, ¿vale? La famosa sentadilla. A lo mejor logras más una lectura de mayor contracción en EMG en el cuádriceps con una sentadilla libre, ¿vale? Pero si te falla la espalda antes o la respiración y tienes que dejar la barra y te has quedado cuando el cuádriceps todavía tenía algo más que dar, pero la prensa te daba peores lecturas EMG, pero puedes llevar la serie mucho más lejos y meter un volumen mucho más eficaz y mucho más estimulante, pues eso, al final, ese ejercicio, aunque a priori pueda parecer que la estimulación era menor, puede convertirse en un ejercicio mucho más potente a nivel de hipertrofia, ¿vale? Así que básicamente esto es todo. Hemos hablado un poco del tema de por qué podríamos elegir o podríamos no elegir, o cuáles podrían ser los problemas de los ejercicios libres, ¿vale? Y bueno, creo que básicamente esto es todo. Próximos vídeos iremos hablando un poco más de la elección de ejercicios, etcétera. Y nos vemos, pues eso, en el próximo o próximos vídeos. Saludos. ¡Pum!